industrial de la clase de pensamiento sistémico y mediante un breve mapa mental queremos explicar el documental de la era de la estupidez. La era de la estupidez, este es un periodo que se nos ha caracterizado por altos consumos. El consumismo ha sido uno de los predominantes en este periodo. Esto nos ha conllevado a un desaprovechamiento inmenso de los recursos, un mal manejo de recursos, que por ende en sus desperdicios y sus altos índices de no reaprovechamiento hemos llegado a estándares de contaminación muy elevados, que ayudados por muchos otros factores que propiciamos nosotros, hoy en día estamos sufriendo de cambio climático. Estamos siendo afectados por diferentes fenómenos que nos están afectando hoy en día. También están los desastres naturales. Los desastres naturales con el cambio climático nos han puesto en una época de mayor consumo, pero aparte este desaprovechamiento de recursos que brevemente voy a explicar con enriquecimiento ilícito, pobreza, corrupción, diferencia de oportunidades. Este mal manejo de los recursos siempre está fundamentado en la guerra por las materias primas. Las guerras por las materias primas podemos ver a África, la maldición de los recursos. Un país tan rico en materias primas, pero tan pobre porque todas sus materias primas, la corrupción y el dinero ilícito y el dinero sucio que ha conllevado a que África sea pobre por su extracción múltiple de materias primas y no aprovechamiento de ellas en el propio país, ha crecido con la corrupción, que ha crecido con la pobreza y solo para llegar a estándares de consumo. Hola, mi nombre es Ana María Gallego y les voy a hablar acerca de un tema principal en el video, que fue el tema del petróleo. El tema del petróleo es un tema hablado diariamente en la actualidad por un mal manejo de recursos. El petróleo es considerado como una materia prima muy importante para todo, tanto como para la movilización, para la construcción de muchas cosas. En esto llegamos otra vez al tema del consumismo, en el cual se está la gasolina, que es de uso diario de las personas. Están los cosméticos, están los carros, los celulares, en fin, mucha de la materia prima, la cantidad de materia prima está hecha por el petróleo. Pero al quemar el petróleo hay altos niveles de emisiones de CO2, lo que nos está perjudicando muchísimo y las personas no nos damos cuenta de eso. Y así es como cada vez se compran más carros, lo que en el video nos contaban, que las ciudades cada vez hacen más carriles más amplios para que las personas, que sea imposible que no tengan un carro. La gasolina, ya por tanta cantidad de carros que hay mucho consumo de gasolina, lo cual es muy esencial y pues que es fundamental del petróleo. Esto nos lleva a un mal manejo de los recursos y a la contaminación que se está produciendo por el petróleo. Bueno, mi nombre es Julián Andrés Alfaro, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y estudiante de la materia de Pensamiento Sistémico. Y en este momento les voy a hablar a ustedes sobre el aspecto del cambio climático que fue evidenciado, que se mostró en el documental La Era de la Estupidez. Bien, el cambio climático está producido principalmente por la contaminación que todos los seres humanos que habitamos el planeta estamos produciendo. Ahora, hay una contaminación principal, que es la que se evidenció en el documental. El momento de la extracción del petróleo, de igual forma se genera o se saca un gas y este gas pues, se puede aprovechar para producir energía en la comunidad en la que se encuentra donde se extrae el petróleo, pero pues debido a que es muy riesgoso el transporte del gas y pues debido a infinidades de situaciones no se puede utilizar el gas para beneficio. Por este motivo, las empresas lo que hacen es que lo queman y esta quema de este gas produce millones y millones de toneladas de dióxido de carbono, de CO2,
que pues a la larga y a largo plazo y a corto plazo pues está generando un daño importante y muy grave a la capa de ozono de nuestro planeta. Ahora, en el documental también vimos un ejemplo puntual de el señor Yeguadía, el cual quería, pues con su agencia de aerolíneas, pues de aviones, quería implementar viajes más baratos para de esta forma que cada persona que habita en la India pudiera viajar sin ninguna complicación. Tiquetes de hasta, si no estoy mal, era $1. Y entonces pues quería como generar bajos costos respecto a la tarifa de los viajes, pero pues de igual forma un avión en el aire también genera bastante contaminación para la capa de ozono. ¿Y por qué quería hacer esto? Quería hacer esto para poder que la gente cambiara el hábito de viajar en tren, porque los viajes en trenes eran, pues, eran más baratos, pero de igual forma cansaban mucho para la gente, porque eran viajes muy largos, entonces eran bastante agotadores los viajes. Bueno, ahora, la contaminación también está muy relacionada respecto a los desastres naturales. ¿Por qué? Porque entre más contaminación se genera, más desastres naturales estamos teniendo en el mundo. Y desastres naturales como huracanes, tsunamis, estamos teniendo terremotos y lluvias ácidas. Estamos teniendo infinidad de días calurosos. Estamos teniendo sequías. Lugares cada vez más desérticos. Bueno, todos estos desastres naturales son producidos y generados por la contaminación que cada uno de nosotros estamos generando. De igual forma, lo que es la contaminación, los desastres naturales y el cambio climático en general lo abarca el calentamiento global. El calentamiento global es el fenómeno que todos estamos evidenciando en este momento. Y actualmente acá en la ciudad en el país colombiano, con el fenómeno del Niño. Dado que estamos teniendo sequías muy largas, estamos teniendo racionamientos de agua. Entonces, en este documental, el documental trata de que tomemos conciencia de todo el mal que le estamos haciendo al planeta Tierra. Yo soy Julián Osorio López, yo estoy cursando también la carrera de Ingeniería Industrial, tengo la materia de Pensamiento Sistémico, en la cual estamos hablando, como mis compañeros lo habían tomado anteriormente, pues del documental de la era de la estupidez. Entonces, ya vimos factores como el consumismo, el mal manejo, el cambio climático y desastres naturales. ¿Qué nos falta por ver? Nos falta por ver el tema de salud, debido a que estamos teniendo guerras por recursos, porque el instinto animal del hombre y de por sí de las personas es siempre querer predominar ante los demás. Entonces, como quiere predominar ante las demás, toma cualquier medida necesaria para hacer que consiga lo que en realidad quiere. En este caso, que serían los recursos, que es cuando hablaban de las colonizaciones de tierras, de conquistas de tierras, etcétera, etcétera. También, pues, vemos problemas de salud respecto al cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático está ejerciendo muchos desastres naturales, tales como todos los que nombraron anteriormente. Estos desastres naturales crean motivos y crean situaciones de salud. ¿Por qué? Porque hieren a las personas que están pasando por déficit de pobreza, porque la verdad no tienen cómo sustentar una salud. Entonces eso hace que, debido a la salud, el índice de mortalidad aumente demasiado, porque
Como podíamos ver en el video nos mostraba el tema de África, en la parte donde hablaba la Yefa, la trigueñita de la película, decía que les tocaba tomar agua y era un agua pues aparentemente sucia, en la cual el agua podía estar infectada de gérmenes y eso ocasionaba que las personas en sí se enfermaran y como África siendo un país tan pobre no tuviera los recursos necesarios para poder adquirir una buena salud, que en realidad la buena salud es muy importante. También podemos ver que el hecho de que no tengamos buena salud está muy debido a la corrupción, porque como la corrupción no deja que un país pueda tener como la tranquilidad y ser equitativos, eso hace que muchos de los beneficios no sean para todas las personas. Entonces, ya después de haber recorrido todo esto, miremos en qué parte aparece el ingeniero industrial. El ingeniero industrial vemos que podría aparecer por este lado el consumismo, mirar como soluciones que sea de producción de materia prima, producción de ciertos artefactos, pero mirarlos cómo puede hacerlos de la forma tal cual que no sea como emitiendo tanta contaminación al planeta. En el mal manejo de los recursos, mirar qué recursos están disponibles, porque el petróleo no debe ser el único recurso de la vida. El petróleo es un recurso muy bueno, la verdad, es un recurso muy fino y no está en grandes cantidades, pero eso no quiere decir que sea el único recurso que sirve en el planeta. O sea, este planeta está lleno de muchos ricos recursos que nos pueden servir para muchas cosas más respecto a producción, en vivienda, sencillamente en el pasar de los días. ¿Qué podemos hacer con lo de la contaminación? Lo de la contaminación, pues tenemos que mirar qué hacer para no seguir produciendo una energía que definitivamente siga contaminando nuestra capa de ozono, porque eso mucho más adelante no estamos pensando ni estamos midiendo en realidad qué nos va a ocurrir cuando la capa de ozono de verdad se perfore. O sea, se perfore, porque de eso depende nuestro oxígeno, eso depende del vivir de las personas y eso depende de muchísimas cosas que si nos colocamos a hablar de eso en este momento nos vamos desviando del tema, porque definitivamente es un tema muy amplio. Entonces, también podemos agregarle uno de más que hablaba respecto a una parte del documental, que era cuando el señor Yeguadía estaba como capacitando a la gente que iba a trabajar con él en el aeropuerto. Entonces esa gente, él ¿qué hacía? Él los maltrataba, les gritaba y hacía cosas que definitivamente no van contra la integridad de una persona. Entonces esto un ingeniero industrial tiene que evitarlo. ¿Y cómo lo evita? Lo evita respecto a la responsabilidad social. La responsabilidad social es un factor demasiado importante en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque si los trabajadores no se sienten a gusto donde está la producción de ellos no va a ser la mejor, y el rendimiento de ellos no va a ser la mejor. Entonces en sí vamos a ver que si cumplimos con las cosas ya nombradas, y aparte de eso muchas más, porque el ingeniero industrial tiene mucho por donde desarrollarse y pues descomponerse, podemos solucionar muchas de estos para que ya no haya calentamiento global, no haya sequías, no haya huracanes, no haya tsunamis, no haya terremotos, no haya días ácidos, en fin, nos traerá muchas soluciones al planeta y también una mejor calidad de vida para los humanos. Muchas gracias.